Vamos a viajar a un momento clave, un punto de inflexión. Pensemos en un país al borde del colapso, una familia real completamente dividida, un emperador, el más ambicioso de Europa, a las puertas, y un pueblo que está a punto de estallar. Bueno, pues así, con esta tensión, arranca la historia de cómo una crisis acabó forjando la España que conocemos hoy. Y la pregunta es, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo una disputa familiar interna acaba entregando un país entero al emperador más poderoso de Europa? Pues para entenderlo, tenemos que rebobinar hasta 1788. En ese momento, España es, bueno, como un gigante con pies de barro. Impresionante por fuera, pero por dentro muy, muy frágil. Y esa debilidad, claro, no pasa desapercibida para sus vecinos. Estamos en 1788 y en el trono está Carlos IV. Con él, toda la etapa de reformas, de la Ilustración, llega a su fin. ¿Por qué? Pues porque al otro lado de los Pirineos, en Francia, está cayendo la monarquía, literalmente. El eco de la guillotina llega hasta Madrid y el pánico se apodera de la corona. Se impone un objetivo, que esas ideas no crucen la frontera. Y claro, ese pánico se traduce en medidas drásticas, un giro de 180 grados. Se prohíben los libros franceses, se prohíbe estudiar fuera, se impone la censura a la prensa, incluso se da más poder a la Inquisición para vigilar a cualquiera que parezca sospechoso. En resumen, España se atrinchera, se aísla del mundo por puro miedo a las ideas. Y en medio de toda esta tensión, de este caos, aparece un personaje que va a ser absolutamente central en todo lo que viene después. Manuel Godoy. Ojo que su historia es de película. Pasa de ser un simple guardia de corps a convertirse en la mano derecha del rey, en el hombre con más poder del reino. Un ascenso, vamos, meteórico, que le granjeó muchísimos enemigos y que lo puso en el centro de todas las intrigas de la corte. La política exterior de España en estos años es, bueno, es para estudiarla. Da un bandazo espectacular. Fijaos, primero, entre 1793 y 1795, España está en guerra contra la Francia revolucionaria. Pero solo un año después, en el 96, ¡zas!, giro de guión, firma un tratado y se convierte en su aliada. Y ya para 1807, con el Tratado de Fontainebleau, ese pacto se vuelve fatal. España pasa de ser enemiga a ser la aliada más vulnerable de Francia. Y aquí, en este tratado, está la clave de todo, el Tratado de Fontainebleau. La excusa oficial, lo que se firma sobre el papel, es que las tropas de Napoleón puedan cruzar España para invadir Portugal, que era aliada de Inglaterra. Parece un simple acuerdo de paso, pero no. En realidad, esto fue el caballo de Troya, la puerta de entrada de Napoleón a la península. Porque claro, a Napoleón Portugal se le quedaba pequeño. Él mira a España y ve una monarquía rota, débil, lista para ser conquistada. Y hace su jugada. El tratado hablaba de unos 30.000 soldados, pero a principios de 1808 ya había más de 100.000. Más de 100.000 soldados franceses. Y no estaban de paso, ¿no? Estaban ocupando ciudades y fortalezas clave. La invasión silenciosa ya era un hecho. Y mientras el ejército francés se extiende por el país como una mancha de aceite, la corte española implosiona. Se desata una guerra interna. Un grupo de nobles y clérigos, hartos de Godoy, empiezan a conspirar y ponen todas sus esperanzas en el príncipe heredero, en Fernando, el hijo del rey. Lo venden como el único posible salvador de España y preparan un golpe para derrocar a Godoy y, de paso, al propio Carlos IV. Lo que pasa ahora es, de verdad, una jugada maestra de manipulación por parte de Napoleón. Vamos a ver los pasos. Primero, en marzo de 1808, estalla el motín de Aranjuez, un levantamiento popular instigado por los partidarios de Fernando que obliga a Carlos IV a abdicar en su hijo. Ya tenemos a Fernando VII como rey. Pero Napoleón, muy astuto, los llama a ambos a Bayona, en Francia, con la excusa de mediar en su conflicto. Y una vez allí, en su terreno, les obliga a hacer el paripé. Fernando le devuelve la corona a su padre y su padre, Carlos, se la entrega a Napoleón. Así de fácil. El trono de España regalado, sin disparar un solo tiro. Napoleón pensaba que lo tenía todo atado, pero se olvidó de un factor, el pueblo. Y el 2 de mayo de 1808, en Madrid, todo salta por los aires. La noticia de que los franceses se llevan a los últimos miembros de la familia real que quedaban en el palacio es la gota que colma el vaso. El pueblo de Madrid se levanta en armas contra el invasor. Esa es la chispa, el comienzo de la Guerra de la Independencia. Y esta guerra no es solo contra un enemigo exterior. La invasión francesa rompe España en dos. Por un lado, están los que se llamaron afrancesados,
Ojo, no eran todos traidores. Muchos eran intelectuales, nobles, que pensaban que con el hermano de Napoleón, José Bonaparte, llegarían las reformas y la modernización que España necesitaba. Y por otro lado, la inmensa mayoría, los patriotas, un grupo muy variado, que luchaba por el rey Fernando VII y por la religión católica. Aquí había desde absolutistas hasta liberales que querían reformas, pero hechas por españoles. En fin, una guerra dentro de otra guerra. Claro, el ejército español no podía competir en campo abierto contra la grande armée de Napoleón, que era la mejor del mundo. Así que la resistencia se inventó una nueva forma de combatir, una que pasaría a la historia, la guerra de guerrillas. ¿En qué consistía? Pues en pequeños grupos de civiles, de soldados que conocían el terreno, que atacaban por sorpresa las líneas de suministro, emboscaban a pequeñas unidades y desaparecían, se fundían con el paisaje. Una auténtica pesadilla que desangró al ejército francés durante 6 años larguísimos y brutales. La guerra fue un auténtico vaivén, una montaña rusa. Tuvo varias fases muy claras. En 1808 el levantamiento es general y los españoles consiguen victorias increíbles, como la de Bailén, que fue la primera derrota en campo abierto de un ejército de Napoleón. Imagínense el shock en Europa. Pero claro, Napoleón reacciona. Viene él mismo a España y entre 1808 y 1812 los franceses dominan casi todo el territorio. La resistencia sobrevive gracias a las guerrillas. El punto de inflexión llega en 1812. Napoleón comete el error fatal de invadir Rusia y tiene que sacar tropas de España. Ese es el momento que aprovecha el ejército anglo-español para lanzar la ofensiva final y expulsar a los franceses. En 1814 la guerra termina. ¿España ha ganado? Sí, pero ¿a qué precio? El coste es simplemente devastador. Demográficamente, más de 500.000 de muertos entre el combate, el hambre, las enfermedades. Económicamente, el país está en ruinas, ciudades arrasadas, campo abandonado, el comercio con América paralizado, pero la guerra también tuvo otras consecuencias. Por ejemplo, impulsó los movimientos de independencia en América y forjó por primera vez una conciencia de nación española frente al invasor. España sale victoriosa, pero es un país roto que se enfrenta a una crisis brutal que marcará todo el siglo XIX. Y con esto llegamos a la clave final. Hay que entender que esta guerra no fue solo una lucha para echar a los franceses, fue mucho más, fue el violento nacimiento de la España moderna, porque mientras se luchaba, el viejo orden, el antiguo régimen, se había derrumbado. Y de esas ruinas iba a nacer una nueva España. Pero, ¿qué España? Ahí empezaba otra batalla, una batalla de ideas igual de feroz, la que enfrentaría al absolutismo de siempre contra las nuevas ideas liberales.